lo que, gente. Hoy les voy a enseñar a armar su propio flipbook o muñequito animado en libreta, de una forma súper económica, rápida y sin romperse la cabeza. Un flipbook no es más que un librito de dibujo que, cuando tú le pasas el dedo de una vez a la hoja, parece que el mono cobra vida. Es una pámpara de técnica vieja, pero que sirve un mazo para desestresarse. Prepara los materiales. Aquí no hay que gastar un dineral, manín. El papel. Consíguete una ficha de esa de biblioteca o pedazo de cartulina cortado por la mitad. Tienen que ser firme para que cuando le pase el pulgar no se doblen como un plátano maduro. El lápiz. Búscate un lápiz con la punta suave. La idea es que trace suave para que si te equivoca, le pase el borrador sin borrar la hoja entera. El remate. Su borrador de goma. Un lapicero de tinta fina o micropunta para darle el toque final. Y un gancho o clip duro para agarrar esa hoja, como al fin suscríbete a apoyarme, soy pequeño, todavía gracias. El truquito de la luz casera. Mucha gente cree que para calcar eso hay que comprar una mesa de luz carísima de diseñador. Pero ¿qué va? Pégate de la ventana. La más fácil es pegar la hoja en el vidrio de una ventana de día. El sol atraviesa el papel y tú ve clarito el dibujo de abajo para ir haciendo el movimiento paso a paso. Usa la pantalla del celular. Pones una foto en blanco en la tablet o el celular. Le sube el brillo a todo lo que da y ¡listo! Tienes tu mesa de luz improvisada. 3. A poner a rodar los dibujos. Aquí es que se arma el muñeco. El trazo base. Hace tu primer dibujo y en la hoja que le queda arriba le va haciendo un cambiecito pequeño en la posición. Poquito a poco, para que el movimiento se vea fluido. Arma por capa. Un truco de veterano es hacer primero el cuerpo entero en todo el librito. Ya después le va agregando la mano, los pies, la cara y el suelo. Así le coge el ritmo más rápido al dibujo y no te traba. Pásale tinta. Cuando te guste cómo quedó a lápiz, le pasa el lapicero de tinta por encima y le limpia el grafito con la goma. Métale color. Píntalo con lápices de colores o marcadores seco. No le meta tiza ni vaina de carbón, porque cuando le pase el dedo va a embarrar todo el papel. Métale color. Píntalo con lápices de colores o marcadores seco. No le meta tiza ni vaina de carbón porque cuando le pase el dedo va a embarrar todo el papel. El resultado final. Cuando termine de pintar todo ese papelerío, le encaja el gancho bien apretado al extremo. Toma su par de horas de trabajo y hay que cogerlo con paciencia. Pero la cura de ver a tu personaje moviéndose cuando le pase el dedo rapidito, eso no tiene precio, mi hermano. Suscríbete a apoyarme, soy pequeño todavía, gracias.